Irán vuelve a situarse en el centro del tablero internacional. A las puertas de nuevas negociaciones indirectas con Estados Unidos, la diplomacia convive obligada con el músculo militar. Flotas desplegadas, advertencias explícitas de Donald Trump, la cuestión nuclear, el equilibrio regional, todo tensiona un escenario que puede alterar mercados energéticos, alianzas globales, eso en lo exterior. Pero hay otra derivada tan relevante o más, en este caso para esos 90 millones de iraníes dentro del país. Existe una realidad marcada por protestas reprimidas con dureza, un debate soterrado sobre la viabilidad del régimen. Con ese panorama extremadamente complejo tenemos que recibir a Daniel Bansandeh, analista internacional especializado en Oriente Medio. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Gracias por estar aquí. Es verdaderamente complicado este momento y tu voz seguro que nos aclara cosas. Lo decía al comienzo, Ginebra, nueva ronda de negociaciones, Trump empieza a hablar de plazos, despliega el mayor arsenal naval en Oriente Medio desde la invasión de Irak. O sea que esto es una cosa inédita en un par de décadas. Pero aún así, Irán se mantiene y los ayatolás siguen en la mesa. ¿Por qué negocia Teherán? ¿Quiere llegar a un acuerdo? ¿Necesita ganar tiempo? Claro, Irán, la República Islámica tal y como está configurada y sobre todo después de todas estas protestas que se han llevado a cabo mucha gente ha perdido la vida, el régimen tiene un problema de legitimidad no solo interno sino también en el plano externo. Claramente Irán necesita, bueno, lo que está velando ahora mismo la República Islámica es por su propia supervivencia y lo que necesita es un acuerdo que garantice pues la propia supervivencia. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema de estas negociaciones que yo creo que merece la pena destacar? Y es que ni Estados Unidos ni tampoco Israel están teniendo en cuenta los intereses de la seguridad de la República Islámica. Claro, uno está analizando las negociaciones, cómo se están llevando a cabo, y hay tres líneas rojas, que es el tema del enriquecimiento de uranio, es el tema de que Irán no puede hacerse con una bomba nuclear, también está el tema balístico y también el apoyo a los proxies, ¿no?, que tiene en la región. Claro, uno puede entender que puede llegarse a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán por el tema del enriquecimiento, dejando al lado lo que es la retórica, ¿verdad?, como ocurrió en 2015. No obstante, el contexto no acompaña a Irán. Por eso Irán no cede, porque ve que no están garantizados sus intereses ni siquiera en un acuerdo que garantice el enriquecimiento del uranio. ¿Por qué? Porque ni Estados Unidos ni tampoco Israel van a reconocer ese interés por la supervivencia de la República Islámica, y más en un contexto de alta militarización. Podemos tener un acuerdo mañana, pero eso no garantiza que todas esas tropas que ha movilizado Donald Trump desaparezcan. Y no olvidemos que estamos en una pugna regional. Si bien en la ecuación entre Estados Unidos e Irán puede haber un entendimiento, la variable que puede, digamos, cambiarlo todo y sobre todo condicionar un acuerdo es Israel. Porque no olvidemos que las dos potencias de Oriente Medio, aquí hay que ser rotundo, son Israel e Irán. Y parece ser que después de los acontecimientos del 7 de octubre, Israel está encaminado hacia esa hegemonía regional y tampoco va a dejar que Irán sea una potencia, ¿no? Claro. Además, yo creo que es evidente la intención de Estados Unidos y de Israel de terminar con el régimen, y a su vez la intención de los ayatolás manifestada hasta la saciedad es acabar con el gran y con el pequeño Satán. Con lo tanto, están empatados. Sí. Los dos quieren la destrucción de los otros. En cualquier caso, hablaba del despliegue, el Gerald Ford, los bombarderos B-2. Es una concentración tremenda. Yo te pregunto, desde tu análisis, ¿esta demostración de fuerza está calculada para sentar a Irán, para obligar a que siga negociando, o realmente está viendo el momento Estados Unidos y al final es la crónica de un ataque anunciado? Claro, yo lo que estoy viendo es que Estados Unidos ha puesto encima de la mesa unas condiciones de las que no se va a mover. Y claro, lo que está buscando tanto Estados Unidos e Israel es la desmilitarización de la República Islámica. Si a Irán, si a las autoridades, si tampoco se les ofrece una salida, no van a tener ningún incentivo para firmar un acuerdo. ¿Qué es lo que les garantiza que a través de un acuerdo ellos vayan a poder sobrevivir en el poder? Toda esta presión militar lo que viene es intentar forzar que se sienten a la mesa y acepten las condiciones. Pero claro, estamos en un escenario en el que el régimen se está bunkerizando. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos 40 años? Al régimen no se le ha ofrecido una salida.
ni en términos económicos, ni en términos políticos, ni, digamos, de cara a la comunidad internacional. Con lo cual, ¿qué es lo que ha recurrido? Ha recurrido al famoso eje de la resistencia, ¿no? Para mantener toda esa amenaza fuera de sus fronteras. Ha recurrido también a la represión interna para mantener al pueblo bajo control. No olvidemos de que en Irán lo que se vive es un régimen autocrático, ¿no? Independientemente de sus condicionantes que hay. Claro, si no le ofreces una salida, y parece ser que Trump no les está ofreciendo, te bunkerizas. Entonces, también entra en el cálculo, en el régimen iraní, de, bien, en caso de un escenario de un enfrentamiento bélico, ¿merece más la pena enfrentarse a Estados Unidos e Israel imponiéndoles unos costes políticos de esa operación para forzar a que se sienten a negociar un acuerdo nuclear, o simplemente firmamos nuestra rendición? Yo creo que entra en ese cálculo también, porque no olvidemos que estoy seguro que dentro de la administración Trump, que también hay divisiones acerca de si intervenimos o no, Trump lo va a tener, no va a mover una pieza si no tiene todo garantizado de que le va a salir bien la jugada, porque los costes políticos humanos, no olvidemos que si hay costes humanos, a Donald Trump se le va a acusar de varias, se les va a poner en contra de la opinión pública, porque en realidad lo que se está cociendo también es que parece ser que no es una guerra propia de Estados Unidos la que se quiera batallar, sino es un interés puramente regional de Israel. Pero aquí volvemos otra vez al error. Yo creo que los intereses de Estados Unidos e Israel en la región están prácticamente alineados contra Irán. Con lo cual es una situación muy, muy complicada, independientemente de, insisto, de si llegamos a un acuerdo. Eso hay que mirarlo con lupa. Esos costes políticos sin duda van a llegar para Trump, teniendo las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina. ¿Crees, Daniel, que después de lo de Fordow, Isfahán, Natanz, de esos bombardeos de la guerra de los 12 días, le sirvieron al régimen para aprender, para reconfigurar su capacidad de resistencia al menos? Sí, la guerra de los 12 días evidenció que Irán tiene capacidad de respuesta, pero que Irán también es vulnerable dentro del propio país. No olvidemos de que el espacio aéreo fue controlado por parte de las fuerzas israelíes. Las operaciones que llevó Estados Unidos fueron, evidentemente, tuvieron su éxito, pero claro, si se llevan a cabo ese tipo de operaciones una vez más contra Irán, el régimen no va a caer. Claro. Las operaciones de Donald Trump es cierto que dañaron lo que es las instalaciones nucleares, pero no terminaron con la capacidad nuclear de Irán. No olvidemos de que es un proceso tecnológico que Irán ha adquirido durante un montón de décadas. Independientemente del impacto que han tenido las sanciones, Irán es capaz de desarrollar. Y no puedes acabar con el conocimiento. Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos, que no puede acabar con ese conocimiento. Irán asesina a los científicos iraníes para intentar frenarlo. Claro. Es una estrategia verdaderamente afinada. Porque no sé al final si cuestionable, pero afinada. Es evidente que la política nuclear ha sido diseñada por las propias autoridades como un recurso más para mantenerse en el poder. Claro, el tema de la política nuclear es un debate que une a la élite política dentro de Irán, mantiene el debate interno concentrado y sobre todo controlado, ¿no? Alejando otros debates que lo hemos visto en estas últimas protestas. ¿Por qué también Irán insiste mucho en hablar de negociaciones sobre el tema nuclear? Para que no se hable de la represión, de las consecuencias, que son evidentemente, lo vamos a tocar, sin duda, son evidentemente, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Porque es fundamental. Porque muchos hablan de un cambio de régimen a través de un ataque militar, ¿no? Pero claro, todos los procesos políticos, todos los cambios políticos que se tienen que dar en Irán tienen que venir encaminados dentro de la propia Irán, ¿no? Ahí es donde realmente puede haber algún cambio, porque no olvidemos de que hay una sociedad preparada, hay capacidad para llevar esa transición, ¿no? Pero claro, con el liderazgo actual, que yo creo que Donald Trump también ha puesto el foco, es muy difícil que en Irán haya un cambio político. Permíteme que te haga una pregunta más en torno a lo exterior, porque quiero tocar en profundidad este asunto también. Respuestas, vimos las respuestas de Irán en su momento en la guerra de los 12 días. Es evidente que ahora sus proxies están muy debilitados, la mayoría. Y es evidente también, tú hablabas de la tecnología en lo nuclear, que según los expertos, la Organización Internacional del Uranio, Irán tendría en torno a 400 kilos enriquecidos al 60%, que eso es el paso previo, eso es difícil, pero lo han conseguido, es el paso previo a enriquecerlos al nivel de bomba nuclear.
¿Tú ves este régimen capaz de utilizar, si no una bomba nuclear, ese material radiactivo como una bomba sucia? Porque ¿cómo puede responder, si no, el régimen de los ayatolás ante un ataque continuado? Claro, ahí está la gran duda. La gran duda siempre en torno al programa nuclear es qué pasaría si Irán decidiera dar ese paso, porque una vez que tú enriqueces uranio a esos porcentajes, es muy sencillo pasar a fabricar una bomba. ¿Por qué fracasó el acuerdo de 2015? Porque Israel, aparte de hacer presión, no se establecía un límite, digamos, para siempre de acabar con ese enriquecimiento de uranio, ¿no? Sino que pasado unos años se podría volver a reactivar. Con lo cual siempre va a existir esa duda. Pero el régimen aquí podemos mirarlo desde dos perspectivas. Tener un arma nuclear te asegura que las amenazas externas no vengan a tu país, ¿no? O sea, que no... Ahí tienes a Kim Jong-un. El mejor ejemplo es Corea del Norte. Te aseguras que a través de una bomba nuclear ninguno te pueda tocar y garantices tu supervivencia. Pero claro, ahora mismo estamos en un escenario que en el mismo mapa de Oriente, la única potencia que tiene un arma nuclear es Israel, ¿no? Y tener a otro competidor que tenga un arma nuclear desequilibra todo. Con lo cual, Irán también es consciente de que si se hace que mientras exista esa duda, también va a existir esa amenaza, esa necesidad por parte de Israel y Estados Unidos para que no tengan el arma nuclear. Pero no olvidemos de que la estrategia de la República Islámica siempre ha ido encaminada a su supervivencia, ¿no? Entonces, han utilizado la política nuclear siempre jugando con la duda para mantenerse en el poder. Hablabas del eje de resistencia, que hay que entenderlo. Yo siempre digo que cuando empezó todo lo del 7 de octubre, el tema de Hamas, el tema de Hezbollah, Irán no va a salir a apoyar a estos grupos y defenderlos, ¿no? En términos militares, porque realmente lo que a ellos les interesa es permanecer dentro de sus fronteras el poder. Ahora bien, Israel ha debilitado mucho a Hezbollah, ha debilitado a Hamas, Siria ha caído, con lo cual también dentro de Irán y también dentro de la élite se hacen la pregunta de hasta qué punto ese poder regional que se ha externalizado a lo largo de la región ha servido para mantener y asegurar el poder dentro de Irán, porque ahora mismo el régimen es mucho más vulnerable. Claro. Pero eso no quiere decir que no sea un régimen con capacidad de respuesta, porque en caso de un conflicto, y yo creo que esto es lo que ha ido señalizando el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, es que van a intentar elevar los costes al máximo de una guerra. Lo van a intentar hacer una cuestión regional, ¿no? Por eso vemos a Turquía involucrándose, a los países del Golfo, qué es lo que va a pasar con el estrecho de Hormuz. Con lo cual, Irán juega con esa carta y vemos que las negociaciones pueden estancarse. Con lo cual, yo creo que el contexto es adverso. Pero bueno, veremos. Vamos a ahondar en lo interior. Sí. El lema de la revolución, el 79, era independencia, libertad y república islámica. Sí. Estamos a nada de 50 años, queda poquito. Pero vemos una juventud iraní, una generación Z, que corea consignas contra la república, contra quienes dirigen la república, incluso, yo me atrevería a decir, corrígeme si no estás de acuerdo, contra la propia esencia del régimen teocrático, Totalmente. Contra esa forma de articular la república. ¿Estamos en ese punto de contestación interna? Hay un punto de ruptura total entre la sociedad y entre lo que es el régimen. Evidentemente tienen sus partidarios. Lo que la República Islámica a lo largo de estas décadas ha gobernado para una minoría. Y esa minoría se ve a través de Ali Khamenei, ¿no? Porque él necesita lealtades para permanecer en el poder. Tiene ahí las guardias revolucionarias, tiene ahí a la élite política, el control de los recursos, y la población ha quedado en un segundo plano. La población iraní ha sido siempre rehén del contexto internacional, lo estamos viendo ahora mismo, y también del propio contexto interno. Es un punto de no retorno. Yo creo que la represión llevada a cabo en estas últimas protestas ha dejado claro que la legitimidad de la propia República Islámica de cara a su población es nula, ¿no? Entonces, si no hay cambios internos, hay un rechazo frontal a la República Islámica. La gente lo que está demandando es verdad que el tema de las sanciones ha influido muy dramáticamente en el desarrollo político y económico. Es más, muchos analistas, y yo creo que ciertamente hablando, hablan de que si Irán no hubiera tenido sanciones,
seguramente que el proceso político hubiese sido distinto. Porque una sociedad abierta, una sociedad con comunicación en el mundo, con un desarrollo económico, ya no tienes excusa para mantener el control de los recursos, para mantenerte, o sea, habrá más control político, ¿no? Pero evidentemente eso en Irán no ha ocurrido. Pero yo diría que sí, que la sociedad, no hay una sociedad en el mundo, yo diría que se parezca menos a sus dirigentes que la iraní. Qué buen análisis, qué buena comparación. Fíjate, voy a preguntarte, pero no por esa sociedad que contesta, esa sociedad que tiene fractura, sino, ¿hay debate en torno al liderazgo dentro de la élite teocrática, dentro de la élite de poder de Irán, sobre cómo reconectar con la juventud? Porque Sí. yo creo que, más allá de que sean un régimen conservador, son conscientes de que de esos 90 millones de iraníes hay un porcentaje grandísimo que no conecta con ellos. Claro, claro, sí. Hay intentos para intentar, digamos, claro, pero solo se hace a través de sus propios valores revolucionarios. Claro. Que la gente ya ha dejado atrás. O sea, la sociedad joven que hay en Irán, que no olvidemos que es de las poblaciones más jóvenes que hay en Oriente, no está hablando de revolución islámica, no está hablando de valores revolucionarios ni nada por el estilo. Ellos son una sociedad súper conectada con el mundo, entiende cuál es el papel de Irán en el mundo, el tema de los derechos humanos también, con lo cual lo que están demandando es oportunidad y apertura y cambio político. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es desgraciadamente lo que tenemos en Irán? Pues es un régimen que claramente a lo largo de estos últimos 40 años, fíjate si ha tenido oportunidades de encaminar hacia una reconciliación nacional, porque el trauma de la revolución del 79 ha roto familias, hay familias en el exilio, hay familias dentro, hay prisioneros políticos, con lo cual hay una ruptura total. La reconciliación va a ser muy difícil en Irán. Y ahora mismo el régimen es consciente de ello. Yo creo que la mano tendida ahora mismo con este liderazgo actual en Irán es imposible. Y dentro de la élite política son muy conscientes de ello. El liderazgo actual ha llevado a Irán a un callejón sin salida, independientemente de las claves regionales que hemos ido comentando. Pero lo que vemos es un régimen ahora mismo a la defensiva. No vemos un régimen proactivo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un rechazo mayoritario de la sociedad. A mí me llama la atención que Mir Hossein Mousavi, que lideró ese movimiento de 2009, pero también Hassan Rouhani, e incluso académicos, e incluso organizaciones de la sociedad civil, hayan dado el paso de pedir cambios, porque Sí. me da la sensación de que eso en un régimen como el teocrático de los ayatolás es verdaderamente complicado, Totalmente. verdaderamente valiente, ¿no? Yo creo que en Irán manifestarse, sobre todo la población, yo creo que están dando una lección a todo el mundo, yo creo que lo han ido dando, porque yo Las creo, mujeres. sobre todo, y la gente joven, o sea, Irán, desgraciadamente, como te comentaba, es rehén, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner en valor eso. Pero claro, es que hay una reflexión interna en el propio régimen. Pero, como siempre pasa en estos tipos de régimen, siempre intentan hacer todo a última hora. Ellos son parte del sistema político, la gente les tiene identificados, y el gran problema, yo creo, está en la figura del líder supremo. Porque es él quien aglutina todas las decisiones, es él quien aglutina todo el poder. Sigue haciéndolo a pesar de Sigue ser haciéndolo. nonagenario, Claro, prácticamente. eso es. Y él ha construido una arquitectura política. Se habla mucho de Khomeini, pero hay que hablar de Khamenei porque no se puede entender la República Islámica sin su liderazgo y con esa construcción de lealtades que ha construido a lo largo del tiempo. Claro, se critica directamente la política nuclear, se critica directamente la política a este eje de resistencia, porque no olvidemos que la época del Shah, el Shah también tenía mucho poder regional, era la única potencia que había en la región. Claro, pero eso le hizo más vulnerable dentro de Irán. Y eso es lo que le está pasando a este régimen. Y yo creo que estamos en un punto de ruptura total. Y claro, lo inteligente sería dar una salida dentro del propio sistema, pero tal y como está construida las lealtades dentro de Irán, mientras permanezca en el poder Ali Khamenei, no va a haber cambio, porque la ventana de oportunidad en cualquier régimen autocrático es qué va a pasar cuando fallezca el líder. Todas esas lealtades caerán. Y claro, y ahí quién va a tener el poder y quién va a poder acelerar o retrasar una transición política, van a ser los Pasdaran. No va a ser Mojtaba.
Se habla mucho de Mojtaba, ¿no? Del hijo de Jamenei, pero claro, aquí hay una cuestión que merece la pena que comentemos. La figura de Velayat Faqih, ¿no? Del líder supremo en sí. Claro, si es Mojtaba, entonces sería un liderazgo heredado, ¿no? Sería como estar hablando de monarquía. Claro. No Pero a lo hay mejor un, no tiene la cualidad como no tiene, clérigo chiita. tampoco la tenía Jamenei. Con lo cual, la figura del líder supremo, yo creo, hay que pensarlo, porque aglutina todo el poder y claramente es la principal institución que impide que haya cambios políticos en Irán. Y ahora mismo no hay ningún liderazgo político religioso que pueda reclamar esa autoridad, tampoco político, porque si se habla de un liderazgo político que ocupa la figura del líder supremo, entonces en toda esta idea de la religión dentro de política deja de tener sentido. Ahí está la verdadera crisis en la República Islámica. ¿Qué es lo que va a pasar cuando muera Jamenei? Y la clave está en los Pasdarán, Sí, dices tú. ellos tienen el poder económico, tienen el poder político, ellos son los propios veladores del sistema político y claro, hay riesgo de golpe de Estado, pero es que se estarían dando un golpe de Estado contra ellos mismos porque el cabecilla de los líderes de la revolución de los Pasdarán es el propio Jamenei. Con lo cual hay mucho en juego y yo creo que hemos llegado a un callejón sin salida. El futuro de Irán ahora mismo va a estar o sea, es determinante de lo que vaya a hacer Donald Trump y también Israel y sobre todo de la capacidad de esa cohesión que tengan. Porque no olvidemos una cosa, dentro de Irán la oposición, no hay una oposición organizada. Se habla mucho de la figura del rey en Sí, el de exterior, Pahlavi. claro, perdón, del príncipe. Ujú. Claro, pero si tú no tejes alianzas dentro de Irán, tú no tienes el poder de las armas, es muy difícil que tú tengas un poder factible para manejar a Irán. Pero esta reflexión nos lleva a pensar que una vez muriera Ali Khamenei, teniendo las claves los Pasdarán, seguiríamos teniendo un problema de aceptación o legitimidad por parte Claro, de la gran mayoría de la sociedad totalmente. iraní. Sí, sí, Por lo pero tanto, sería una patada adelante. sería una patada adelante, pero yo creo que habría un factor que ya claramente quedaría muy desacreditado, que es el tema del Islam político. Porque en lo que ha ocurrido con la figura del líder supremo es que se ha priorizado mucho la ideología frente a la gestión, frente al bienestar del ciudadano, frente al bienestar de la población, que pese a todas las dificultades que hay en Irán, ha salido hacia adelante. Yo creo que esa es una gran lección que tenemos que tener, pero no olvidemos que los liderazgos se construyen rápidamente. O sea, el liderazgo de Khomeini fue construido. Sí, sí, O sí. sea, no, la gente a lo mejor no sé si será consciente, pero el liderazgo de Khomeini se hizo en París, no se hizo en Irán. Y lo mismo puede pasar con la figura de Reza Shah, pero vamos, yo sería muy cauto. Y yo siempre digo una cosa, que mucho se habla de figuras en el exterior. Todo el problema de que hay en Irán no hay una oposición, lo que hace es potenciar personalidades, individuos. Y ya vemos lo que ha ocurrido, ¿no? en la revolución del 79. El futuro de Irán está en sus jóvenes y está en todos esos presos políticos que están dentro de Irán. Desde fuera, apoyar. Yo creo que todo iraní tiene ahora mismo la responsabilidad de apoyar lo que los propios iraníes decidan dentro de Irán. Yo creo que eso es lo más noble que hay que hacer. Ya, pero Pero cuando bueno, las armas están en parte de una obviamente, sí, pequeña sí. élite y el Por eso dinero y todo es verdaderamente complicado para esos ciudadanos. es que claro, por eso el último anuncio de la Unión Europea de colocar a los Pasdarán en la lista de organizaciones internacionales va a doler mucho a esta gente, porque muchos de estos Pasdarán tienen a familias fuera de Irán, tienen mucho dinero fuera de Irán, con lo cual su salida en teoría estaba garantizada. Claro. Ahora se Pero les ahora es complica, mucho más desde complicado. luego. Por eso te digo, ¿dónde está la salida que ofrece Trump a esta gente? No lo parece que va a haber. Irán se va a mantener firme porque claramente a lo mejor están calculando que a lo mejor un enfrentamiento, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, vamos a intentar aumentar los costes políticos a Estados Unidos y evidentemente las operaciones no se planean de un día para otro. La operación contra Maduro fue una operación que llevó sus meses. La operación de Israel llevó un montón contra Irán.
Con lo cual, veremos hasta qué punto, si se da un ataque, va a mermar esa cohesión y actúa como desbloqueo, que ahora mismo parece ser incierto. No tenemos todavía ya ni tiempo, ni probablemente sea este el foro, pero me ha llamado mucho la atención la reflexión que se ha hecho sobre el fracaso del Islam político, porque desde fuera y sin ser experto, yo siempre he entendido que la propia esencia del Islam, la umma, la comunidad, hace indisoluble la religión y la aplicación de la religión a lo político. Y eso me ha parecido siempre un problema a la hora de entender esa disociación que en el caso del catolicismo, cristianismo, etcétera, se produjo en el siglo XVIII fundamentalmente, cuando se separan claramente religión y poder civil, y se empieza con la separación de poderes, y eso me parece un proceso complejo de realizar en todos los países islámicos. No hay más que ver pues la mayor parte de los que ahora mandan más. El que era más laico era Turquía, y sabemos que se está islamizando, y tenemos Arabia Saudí para qué contar. En Irán, yo creo que lo que está ocurriendo es una rápida secularización de la sociedad, porque al final es que al final es todo política, y al final todas las sociedades acaban siguiendo el mismo patrón. Cuando tú estás potenciando desde las instituciones el Islam político y no dejas margen a la alternativa, lo que va a producir es rechazo. Obviamente dentro de Irán hay creyentes, como en todas las sociedades. Claro, claro. Pero claro, cuando estás todo el rato machacando con lo mismo, cuando los más jóvenes lo que te están reclamando es otra cosa, y priorizas un ideal político que sirve solo a las autoridades, no sirven a la sociedad, obviamente vas a crear un rechazo. ¿Hasta qué punto esta ideología política, que no olvidemos que la revolución iraní nunca tuvo que haber sido encaminada hacia una revolución islámica, porque empezó siendo una revolución contra el Shah, no empezó siendo una revolución islámica? Claro, ¿hasta qué punto ha servido para el bienestar de la población iraní? Ningún iraní puede decirte que ha sido positivo. ¿Por qué? Porque al final ha derivado en una dictadura, y eso es lo que hay. Entonces, uno puede hablar del análisis político regional, de los intereses que tengan unos países u otros, pero al final estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de gente, que yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y un último apunte. A lo largo de su historia en Irán, el Imperio Persa, siempre ha habido diferentes religiones, ¿no? Pero cuando los iraníes empiezan a abandonar una religión, no la recuperan. Abandonaron el zoroastrismo para abrazar el Islam. Y ahora mismo estamos en un momento crítico. ¿Por qué? Porque la propia coyuntura del pueblo persa, del pueblo iraní, es esa. Y es un pueblo milenario. Pues sí, esperemos lo mejor. Ojalá nos quedamos con reflexiones como esa bunkerización y esa intención del régimen de que los costes sean demasiado elevados para atacarlos. Veremos, el tiempo, como siempre, será el que dicte sentencia. Daniel Bansandé, muchísimas gracias por haber acudido aquí con nosotros. A vosotros, un placer, abrazo. muchísimas gracias. No hay